próximos meses para concluir el 2020. Y bueno, damos inicio, les agradecemos nuevamente su participación y excelente día. Gracias, Tania. Gracias, André, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Qué gusto. Ahora me toca estar de este otro lado. Para mí, todas las presentaciones anteriores de Trade Talks han sido mucho más sencillas que esta, porque solamente me había tocado coordinarlas. Aunque las primeras que tuvimos, pues sí las hice yo como presentador, y posteriormente invitamos a colegas, amigos, personas que nos pudieron compartir alguna experiencia, alguna opinión. Y bueno, ahora escogí que fuera yo el que compartiera con ustedes algunas reflexiones de lo que hemos visto, de lo que hemos estado aprendiendo durante este espacio que la vida nos está dando. Y bueno, qué mejor que compartir con todos ustedes que nos han acompañado ya por, creo que 18 semanas de reunirnos en este grupo de Trade Talks. Les he preparado algunos temas y algunas reflexiones que voy a ir avanzando durante la presentación. Y primeramente quisiera conectarme con ustedes para recordar el cómo estábamos, en dónde andábamos antes, qué veíamos en el 2019, en el 2018, cómo esperábamos que llegara el 2020 y anhelábamos que ya lo tuviéramos para dar lo mejor de uno y que las cosas que vinieran fueran mejores. Y bueno, pues resulta que al iniciar el año, pues todo cambió y todo se vino diferente, y al día de hoy, pues hemos tenido algunos retos que no esperábamos tener, y con eso también tenemos un punto de partida muy importante, que es el que nos va a llevar hacia un destino que no imaginábamos nosotros tener. Les voy a compartir un video también de una reflexión. Él es Simon Sinek. Él es un analista, expositor que yo me gusta seguir. Con algunos de ustedes he platicado sobre su opinión y sobre su manera de ver las cosas. Y en este momento escogí compartirles este video que nos trae un mensaje de reflexión como lo que estamos ahorita viendo. Le voy a dar inicio. So one of the things that an infinite mindset provides is sort of what I would call a quiet confidence, or a calm confidence. So, for example, if I were to tell you there's going to be a massive snowstorm or a massive hurricane next Thursday, you're like, all right, it's going to be awful. It's going to shut down work. Not going to get to work. I may telecommute. I may take the day off. It's definitely going to hurt a lot of companies, right? Going to hurt. If you're it could destroy a farm, right? But we've had lots of hurricanes. We know how to deal with it. We know how to prepare for it. We know there's going to be a short-term hit, and we know how to ride it out. Right. Well, most of us live 70 to 80 years old. Imagine if we lived for 1,000 years. This would be like the 6th or 7th pandemic that we faced in our lives. We know it's going to hurt. We know it's going to, but we know it's going to be over, and we know there's going to be pain, and we know how to prepare for it. So what an infinite mindset provides is it helps you see what we're going through now, not as the end, but rather just part of the journey. Like it's hard and it's difficult, but there is a light at the end of the tunnel. We're in darkness, but we know this comes to an end. We also know that life will not be the same afterwards. This is like World War II. It's like the way life was before World War II is not what life was like after World War II. The way that life was before this pandemic will not be what it's going to be. When we talk about going back to normal, there is no going back to normal. Yeah. As a friend of mine called it the other day, which I like, we're going back to abnormal. Yeah. It will be different. We don't really know how. But this is, what's really important to remember is this is not without precedence, which is we have gone through things before that have shaken the business world, sometimes forcing companies out of business. What do you think the internet did? I mean, the internet, put a lot of companies out of business who couldn't adapt to a new business, to the new change. And it created new businesses. And some businesses were forced to adjust, some proactively and did very well, some defensively, and they're still trying to figure it out.
Streaming put all video stores out of business. Didn't have to, but it did. Starbucks, when Starbucks would come into a neighborhood, people would complain that Starbucks would put mom and pop coffee shops out of business. Actually, the data shows the opposite, that when Starbucks moved into a neighborhood, mom and pop coffee shops actually did better because it brought customers and people had a groundswell for the local business. The ones that went out of business were the ones that couldn't adapt. They still had that old ripped up couch because they had a monopoly on coffee shops. And when Starbucks came in with nice clean stores, they simply complained about Starbucks and they went out of business. It's like taxis complaining about Uber. An app doesn't put you out of business. You can have an app to hail a taxi. It's because you have you have to adapt for the changing times, for new technologies, new companies, new competition, new ways of doing business. And if you don't adapt, you die. Now, that's not universal. Some companies, like video stores, some companies, this is just too much to bear, and there's very little we can do. But to think of this in terms of what skill sets do we have, what is our why, and how else can we bring that to life? This is way more sudden than the internet. It's way more shocking. It's way more unnerving, but it's not new in business. We know how to do this. I read of, I'll tell you two stories. There's a restaurant in New York City called Res Dora. It's a pasta restaurant. It's a relatively new restaurant. It's only been open about 9 months. So they're still they're still making a name for themselves. And of course, when New York City issued the order that restaurants could only be 50%, these guys saw the writing on the wall. They could see that this is going to get worse. Right. So they immediately started to adapt their company. So instead of firing all the waiters, saying, well, we don't need waiters anymore, they changed everybody's job. So all those same waiters are now packaging food and organizing online orders and call-in orders, which, by the way, they had to develop. This is a high-end restaurant. They didn't deliver food. They had to immediately figure out how to do that. But the point is everybody kept their job because they changed their jobs. Yeah. So just as the company had to adapt, the people had to adapt as well. The people who said, well, I'm only a waiter, well, I got no job for you. Yeah. And so what we're experiencing even in our own company, which is we're forced to adapt. We do live events. Well, that doesn't exist anymore. So if I have somebody on my team going, I'm only going to do live events, well, I got none for you. Right. So we have to adapt as individuals as much as we have to adapt as companies. I tell you of another pizzeria in Chicago. Of course, 70% of their money came in from selling slices. Well, that's done. Yeah. Not sustainable. Yeah. So what they recognized is they have assets. They have resources. They have a pizza oven. And so what they did is they started ordering medical grade, industrial grade plastic that their oven was hot enough to heat. And they started making face shields to sell to hospitals. Wow. So they're using their pizza oven to make face shields because they can get the oven hot enough to melt the plastic. Wow. I mean, genius. Yeah. Now, when this is all over, they may go back to selling pizzas or they may have 2 businesses. Bueno, nos deja una reflexión interesante a todos de cómo ver las cosas y cómo entender que lo que teníamos antes, lo que veíamos en el 2019, al inicio, el primero o segundo mes del 2020, pues es un punto de partida para lo que ahora tendremos, a lo que ahora sigue. Vemos cómo antes podíamos desplazarnos por las calles y podíamos caminar sin ningún temor. Creo que el único temor que teníamos era cuidarnos la cartera y estar preocupados por la proximidad con las personas para que no nos fueran a robar el bolso o nos fueran a dar un empujón. Y ahora, pues eso se convierte incluso, podría ser secundario. Lo más importante ahora es cómo cuidarnos, cómo la cercanía nos preocupa. Así se recibió en Nueva York el 2020, lleno de festividad, donde la gente acumulada pues era parte de la emoción de recibir el año y de festejar el año. Y cómo para nosotros esto era normal, cómo nosotros queríamos, incluso era aspiracional, algún día poder estar ahí metido entre la gente, envuelto entre esos empujones que generaban energía
y nos daban alegría por lo que venía en el próximo año. Y hoy, pues tenemos calles vacías, tenemos miedo a salir, tenemos precaución, tenemos cuidados, tenemos conciencia y guardamos congruencia con lo que nos piden las autoridades, los expertos, los científicos, con lo que nosotros como personas debemos de tomar decisiones, y entonces aportamos para el cuidado personal y al cuidado de todos los demás. Vemos cómo hemos comenzado a formar nuestros círculos de confianza. Aquí esta persona, por ejemplo, cubierto de su cara, y aparte también tomándole su temperatura para que sea una persona que pueda ingresar a un círculo de confianza, en donde los que ingresemos a ese círculo vamos a tener una condición que nos ponga en igualdad a los que ya estamos dentro. Y esto es seguridad. Si nos podemos mezclar solo con personas que sean de confianza. Vemos igualmente cómo ha cambiado la misma condición de nuestros traslados, de nuestras formas de cercanía, y ahora estamos pidiendo confianza a unos terceros para que vengan y nos certifiquen las áreas y nos ayuden a cuidarnos a nosotros. Vemos ahora cómo las multitudes pues deben de cuidarse, y la participación social es totalmente importante. Todos debemos de participar, todos tenemos que aportar y todos tenemos que tener los cuidados para nosotros mismos y para los demás. Esto nunca lo hubiéramos imaginado antes. Me había tocado a mí estar en Asia y particularmente en China algunas veces. Y bueno, yo sorprendido de cómo los chinos principalmente en sus ciudades, y esto estoy hablando de 2, 3 años atrás, 4, 5, quienes fueron antes igual lo pueden compartir, pero como una cantidad numerosa de personas usaban su tapaboca para andar en las calles. Y cómo para nosotros que veníamos de acá de México, Estados Unidos de América, pues veíamos raro, ¿no? Oye, qué raro que aquí se tapan la boca, ¿verdad? Qué raro. ¿Por qué se la taparán? ¿Cuál será? Y bueno, pues algunos decíamos que era parte de su cultura, otros decíamos que era parte de no tomar infecciones, o incluso hasta la contaminación ambiental y cómo ellos cuidaban sus pulmones. Y bueno, pues eran supuestos o realidades, pero para nosotros era extraño ver en las calles a las personas de China portando su cubrebocas, y para nosotros el día de hoy es una realidad. Y bueno, después de todo esto, tenemos que tener conciencia de que el mundo cambió, el mundo entero ha cambiado. Ahora todos estamos en un canal diferente, un canal de incertidumbre, un canal que no sabemos qué es lo que sigue, en donde nos preguntamos, ¿y esto va a ser para siempre? Todos en lo general decimos, pues que ya se acabe, ¿no? Ya nomás nos quedan 30 días para que nos den otros 30. Y esa historia se ha convertido en parte ya de nuestro hablar particular, ¿no? Ya nomás nos faltan 30 días para que nos den otros 30. En muchos, a conciencia, ya estamos entendiendo que esto es para diciembre. Y decimos, pues híjole, la meta es llegar a diciembre. Pero igual lo veíamos también cuando estábamos en marzo, veíamos lejísimos abril y veíamos lejísimos el verano. No, hombre, cuando nos dijeron de las primeras comentarios que nos hizo López-Gatell, que nos decía que la pandemia podría durar hasta septiembre, lo veíamos lejísimos. Pues ya estamos en septiembre. Hoy estamos pensando que pudiera durar hasta diciembre porque las vacunas ya van a salir. Bueno, pues igual cuando lleguemos en diciembre vamos a decir, pues capaz de que esto se prolongue hasta Semana Santa, o capaz que se prolongue hasta el verano próximo, o capaz que se nos vaya hasta el final del 2020.
escuchaba una entrevista que le hizo The Economist a Bill Gates hace un par de semanas y le preguntan que si él qué piensa, cuándo va a terminar la pandemia. Y contesta Bill Gates que él festeja y le alegra que hay 6 avances importantes en diferentes laboratorios para la vacuna que todos estamos esperando. Algunos de estos incluso pudieran comenzarse a liberar a partir de octubre, noviembre, diciembre. Pero esto no significa que la vacuna va a llegar a todo el mundo. La vacuna ocupa llegar a todo el mundo para que podamos tener inmunidad. Y mientras no llegue a todo el mundo, no vamos a poder haber acabado con la pandemia. Y los países subdesarrollados van a ser los que más van a sufrir en su recuperación. México es uno de los incluidos. Entonces, él, a su opinión, comentaba en la entrevista de que en el mejor escenario pudiéramos estar pensando en el verano del 2021, que pudiéramos comenzar a liberarnos y a poder tener una nueva realidad. Pero igual mencionaba que esto pudiera extenderse a finales del 2021. Y también mencionaba que él, en su opinión, en los países subdesarrollados, está viendo el 2022. Con estas condiciones, lo único que nos deja pensar es de que el día de hoy ya llevamos 6 meses. Llevamos 6 meses estacionados. ¿Podemos durar otros 6? Es ahí la pregunta que todos tenemos. Vemos algunos indicadores de cómo la economía se está ajustando a la nueva realidad. Y vemos, por ejemplo, aquí en esta gráfica que les muestro, el Producto Interno Bruto para México en el segundo trimestre, cómo estamos o cómo ha llegado a los niveles que teníamos en el 2009, en el 2008, 2009. Pensábamos nosotros que la caída económica del 2008-2009 había sido de las más drásticas que habíamos vivido. Bueno, pues no, porque hablamos de caída. Acá, si vemos el comportamiento 2008-2009, no fue una caída. Bueno, fue una caída, pero no como la que tenemos ahorita. Si vemos el nivel de cómo íbamos y en porción a lo que se contrajo, vean nomás la porción en la que se contrajo ahora en este tiempo. Vemos igual cómo la actividad económica de todas las industrias, de todos los sectores económicos del país, cómo se ha reducido y cómo el segundo trimestre de 2020 llegamos a niveles por debajo de los 90 puntos, en donde andábamos, pudiéramos decir, los mismos niveles que teníamos en el 2008-2009, pero en proporción, veamos el impacto que esto ha representado contra el 2008. Igual, tenemos el tema de las exportaciones. Las exportaciones de nuestro país para el mes de mayo se redujeron por encima del 50%. 50% menos de exportaciones. Este impacto lo hemos vivido marzo, abril, mayo, junio, en donde hemos estado recuperando y ahorita estamos en el rango por debajo del 10%. Lo cual ha sido muy bueno para nuestro país y ahorita vamos a ver qué interesante lo que ha sucedido con las exportaciones de México. La balanza comercial, un caso histórico, un caso raro, cómo tenemos un superávit. Resulta que este dato es histórico. México está teniendo un superávit en este periodo. Los analistas se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Y una de las respuestas que se pueden dar es que Estados Unidos ha estado consumiendo con todos los incentivos que Estados Unidos ha estado dando a su gente, a sus empresas. El consumo
el consumo en los Estados Unidos se ha mantenido, a diferencia de que el consumo en México se ha contraído, lo cual quiere decir que México para su consumo ha importado menos y México para el consumo de los extranjeros o de su principal destino de sus exportaciones ha incrementado. Entonces, por lo tanto, es un dato raro, pero también es un dato preocupante, porque entonces habla de la debilidad del consumo al interior de México. En el caso de la industria automotriz fue otro de los impactos enormes que recibimos en México. Caímos casi al 95% en el nivel de exportaciones de México hacia el extranjero. El día de hoy, esto fue en el mes de mayo, al día de hoy nos hemos recuperado y casi estamos llegando a los números que teníamos a principios de año. Este también es un dato importante de cómo vemos que la industria automotriz en México, que es un sector altamente importante para nuestra economía, se ha recuperado y ojalá que continúe siendo así. En el nivel de empleos, vemos también cómo tuvimos una reducción importante en horas trabajadas para el mes de marzo, para el mes de abril, para el mes de mayo, y veamos cómo se está recuperando. En el mes de junio hemos recuperado a niveles próximos a como estábamos antes. La tasa del desempleo en México, que igual estos datos son de la INEGI, y son datos que se toman del IMSS, del Seguro Social. Y bueno, México ha estado con un 3.5 promedio de tasa de desempleo y ahorita para esta pandemia hemos estado por encima del 5% de desempleo, 5.5. Sabemos que el empleo informal es un número importante en México. Entonces, este dato pues es relativo. Hay quienes nos dicen que tenemos una tasa de desempleo real pues casi del 30-40%, 30%. Hay otros que nos dicen del 20%. El dato oficial anda en el rango del 5,5%. En el caso turismo fue otro de los sectores más impactados. El tráfico de pasajeros se redujo en México hasta un 94%. Para el mes de junio tenemos una reducción del 86%. Se ha recuperado casi un 10% el tráfico aéreo de pasajeros. Que bueno, esto es importante, pero es uno de los más complicados porque hablamos de la confianza y más de la confianza de salir de casa. Más con el quédate en casa, pues no hay ni ánimo ni razón de viajar. Entonces, por lo tanto, esta industria es una de las más complicadas. En el sector hotelería, para abril y para mayo, se tenían una ocupación del 5 al 15% en los hoteles. Una ocupación. En 2019, en junio del 2019, el indicador promedio era del 60%. En junio del 2020 tenemos un 28% de ocupación. Se ha recuperado contra abril y mayo, pero los números contra junio del 19 todavía estamos al 50% del promedio de ocupación. Y bueno, todo esto nos lleva a una consideración de la nueva realidad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos para entender que hemos entrado a una nueva realidad? Ahorita en el video que vimos de Simon Sinek decía que nos trasladáramos a el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y cómo antes se vivía de una manera y después de la Segunda Guerra Mundial se vivió de otra manera. Inimaginable. Las personas antes no imaginaban lo que podía impactar una guerra. Se vivió la parte trágica de vivir una guerra, pero cuando reinicia la economía, cuando reinicia la vida de las personas sin guerra,
pues fue completamente algo diferente. Vinieron épocas que todos recordaremos en donde las personas, la gente pedía libertad, estaban enfadados de estar encerrados, de estarse cuidando, de no tener libertad. Y por eso nació toda la era de los hippies, por ejemplo. Los baby boomers, el nacimiento desproporcionado de nuevos niños, de nuevos bebés, ¿no? Y nació una economía totalmente nueva que hasta el día de hoy todavía tenemos impacto de esa economía que nació en los años postguerra. Estábamos impuestos a viajar. Este era un avión normal, este era un viaje normal. Y el día de hoy, así van los aviones. Lamentable cómo la industria tiene que soportar esta condición. En las oficinas, nos encantaba entrar a oficinas así. A mí, yo entraba a una oficina como esta y mi adrenalina se emocionaba de ver una oficina con este ánimo, con las personas trabajando, con la cercanía, ¿no? Las computadoras. Este era un modelo de oficina. En muchos casos, aspirábamos a tener una oficina similar, porque este modelo era un modelo innovador, en donde la convivencia era más importante que tener cubículos encerrados a la gente. Entonces, eran oficinas abiertas. Y el día de hoy, estas son nuestras oficinas. El cómo nos quedamos en casa y cómo estamos reconociendo que podemos ser más eficientes, más productivos, podemos ser más capaces y tenemos un sentido más amplio para la innovación trabajando en nuestros propios espacios. Cosa curiosa, pero apenas se está descubriendo. Y ahorita los psicólogos y los grandes gurús del análisis del comportamiento en las oficinas están imaginando lo que deberá de ser y lo que podría ser. Este es un caso importante. No sabemos qué va a pasar todavía. Preocupados los del real estate. Los del real estate están preocupados porque no saben qué va a pasar con sus espacios de renta. ¿Las empresas continuarán rentando espacios o enviarán a las personas a trabajar desde casa de manera permanente? Ese es un sector que está a la espera. En este caso, igual vemos a las amistades, cómo conviven y cómo la cercanía pues, era parte de ser mejores amigos. Este era un escenario en el que todos nos identificamos. Y ahora resulta que nuestro escenario es reunirnos con nuestros amigos o nuestras amistades pues a través de una de las aplicaciones virtuales. Se ha convertido en Zoom, se ha convertido en una de las aplicaciones con mayor fama, ¿no? Para poder tener reuniones familiares o reuniones entre amigos, incluso hasta echarnos un trago y echarnos un vino. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar conviviendo a través de una pantalla diciendo salud, salud? ¿No? Pues ahora esto es parte de lo que tenemos. Las escuelas es otro caso y es un caso lamentable. Nuestros pobres niños, lo que están viviendo, no se vale. De verdad no se vale. La educación es de lo más importante que tenemos y la forma de educar no la podemos cambiar de un día para el otro. Suceden muchos elementos que no juegan a favor y es preocupante. Hoy tenemos a nuestros niños estudiando en casa a través de una computadora. Ellos, ¿qué se iban a imaginar que una computadora o un televisor les iba a servir a ellos para tomar clases? Si lo más padre para la gran mayoría de los niños es ir a la escuela, salir de casa, ir a ver a los amigos, y ahora resulta que lo tienen que hacer a través de una computadora. En el tema de los restaurantes, nuestra práctica común y nuestra recompensa era salir a cenar. Te voy a recompensar o me voy a recompensar porque me lo merezco y ahora vamos a salir a cenar y vamos a ir a ver gente, nos vamos a ir a echar un buen trago y un buen platillo y que nos atiendan.
Esa era nuestra felicidad. Esperábamos el momento y hasta nos poníamos la mejor ropa que tuviéramos para poder dar esa salida. Y hoy resulta de que lo más importante es saber pedir a través de alguna de las aplicaciones y cómo comer en casa. Y ya la vestimenta y la emoción de la salida, pues ya apréndela a vivir de esta manera, porque esto es lo que hoy tenemos. Esta fotografía es impactante. Yo me la encontré en algunos de los medios ahí de noticias y la vi y dije, esta es nuestra realidad. Esto es lo que tenemos. Nuestros niños en casa recibiendo clases a través de un televisor. Esto es lo que tenemos. ¿Qué sigue después de este escenario que estamos viendo que nos dice, oye, de verdad, ¿de qué dimensión tú lo quieres ver? ¿Lo quieres ver desde una dimensión pasajera? No pasa nada, como quiera esto va a salir adelante y pues, yo creo que para enero pues, todo va a estar normal y ya vamos a ser iguales. ¿O lo quieres ver desde la otra perspectiva? La perspectiva que dice, oye, este es un caso que tenemos que ser muy analistas, lo tenemos que ver con profundidad y tenemos que ver que todo este escenario que estamos analizando nos va a generar un cambio de hábitos, un cambio de costumbres, un cambio de preferencias, un cambio de gustos, pero no me refiero solo a mí. A lo mejor yo no cambio, a lo mejor y cada uno de ustedes pueden decir, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir igual. Sí, pero este es un impacto mundial, es un impacto global. No se trata de una persona, se trata de una comunidad global. ¿Cómo va a reaccionar el mundo? Esto también habla de mayorías. No, hombre, es que somos más los que vamos a pensar que todo sigue igual, o es que somos más los que cambiamos de hábitos y de preferencias y de gustos. Cuando llegó el Internet era lo mismo. Le teníamos miedo al Internet. El Internet era solo para los negocios. No veíamos nosotros que el Internet se iba a meter a nuestros hogares y se iba a meter a la cabeza de nuestros hijos. Eso no lo veíamos. En algún momento Bill Gates, igual lo vuelvo a traer a mención, yo recuerdo 1994-95, en donde Bill Gates dice que él en su mente lo que veía que iba a suceder y que era una de sus metas, era que cada hogar del mundo tuviera una computadora, así como igual se tiene un refrigerador. Esa referencia él la dio en 1994-95. Después, otro dato curioso que me pasó en lo personal, en el año 2000 nace Alain, mi segundo hijo, y cuando nace Alain, recuerdo que estábamos en el hospital, llegan dos enfermeras, se ponen a platicar entre ellas y hacen un comentario que todavía incluso lo traigo a platicarlo aquí con ustedes. Dice una enfermera a la otra, me acabo de comprar la computadora para mi casa. Y le contesta la otra, híjole, qué suerte, le dice, yo también me la compré hace unos meses, ahora no sé ni para qué la necesito. Y le dice la otra, pues yo tampoco, le dice, pero pues ahora resulta que debemos de tener computadoras, año 2000. Y dije yo, híjole, pues yo también apenas acabo de tener computadora en mi casa, habrá un año atrás. Qué cosa tan rara, ¿no? Que no veíamos lo que venía. Y ahora resulta que pues si no tienes computadora, te quedaste atrás, estás obsoleto. Lo mismo está pasando con esto. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es adaptarnos a las nuevas tendencias. Tenemos que entender que el mundo cambió a partir de una pandemia. Vamos a tener nuevos horarios. Vamos a tener nuevas formas de trabajar, nuevos trabajos, nuevas condiciones de trabajo. Y vamos a tener una forma diferente de comunicarnos. Todo esto es un proceso. Ahorita en el primer video que les mostré de Simon Sinek, habla del juego infinito y cómo nosotros tenemos que reconocer que es un tema de nunca acabar. Si nosotros le ponemos un fin a esto,
eres perdedor. Y si pones un juego infinito, entonces vas a ser jugador por siempre. La trascendencia es un proceso para trascender. Y nosotros vamos a heredar este proceso, lo aprendido el día de hoy, lo vamos a heredar a las siguientes generaciones. Es un juego infinito. Y en 100 años vamos a hacer historia. Pero igualmente en esos 100 años, algunas otras cosas también sucedieron. Capaz que sucedió otra pandemia o sucedió otro elemento también transformador y que vino a cambiar el mundo y que capaz que lo que nosotros estamos viviendo, que creemos que es de lo peor, pues ya no lo sea y sea algo más, ¿no? Es un juego infinito. Les voy a mostrar otro video de cómo la empresa de Airbnb se acopló y está entendiendo qué es lo que le pasó. A mí me tocó ver al CEO de Airbnb, a Brian Chesky, me tocó verlo la primera semana después del impacto. Él estaba caído, no sabía cómo reaccionar. Lo entrevistaron porque sus acciones se habían ido al piso, lo entrevistaron y aún recuerdo cómo se presentó. Semanas después, veamos lo que opina y lo que dice de su empresa. Andy Grove, one of the founders of Intel, and he said, bad companies are destroyed by a crisis, good companies survive a crisis, but great companies are defined by a crisis. I wanted us to be that third bucket. And you know what? So much of it's mindset. If you think you're going to win, if you think that this is going to define you in a positive way and you're going to learn something from it and it's going to make you stronger, it kind of happens, right? Like so much of your mindset of the leader becomes the psychology of the organization. And that psychology really becomes a collective consciousness that, man, it becomes real. Mm-hmm. And so that was the thing. And we said every single opportunity is a moment we have to pivot, move fast. So what actually happened was, first of all, you have to have the mindset, a mindset of hope, of optimism, of resiliency, that we're going to get through this. And not only are we going to get through this, but every one of these crises is going to lead to a new point of innovation. Let's look for moments. Mm-hmm. And the moment happened. We, with social distancing, we had to shut down in-person experiences. Airbnb's known for homes, but we also have 3-hour activities that you can book with people all over the world, do really cool activities. They got paused. Mm-hmm. Suddenly, we started doing listening sessions with our hosts. It's important, by the way, to listen and be curious. And some of I don't think it's much in life you have to have ideas as much as be a receiver for ideas. Mm. Like, it's not my job to have an idea, and it's not our job for any of us to have an ideas. I think we need to be receivers for like radio antennas. Like, we just gotta get on the right signal, and they'll tell you, people will tell you things. Mm. And people told us they want a host, but they can't do it in person. Can they offer them online? Mm. And at first I thought to myself, no, you can't offer them online. We're about connection and connections in the real world. And I thought to myself, well, if that's the case, there's not going to be a lot of connection anytime soon. So I quickly realized, and we quickly realized, yeah, we should get in on this. And within 14 days, we pivoted the entire product line to offer online experiences. So now you can we have 800 experiences, 200 Olympians. So we did a 9-year partnership with Olympics, 200 Olympians, including Jackie Joyner-Kersee, you may remember from Olympics, and then we had Tony Hawk did an experience. So they did these like activities, and you actually can meet them and go on it kind of remotely be on experience with them. And so we did that. But I think so much of it as turning on a dime. I never wanted to just be focused on survival. If you focus survival, that's probably all you're going to get. And so I said, I don't want to focus on survival. And so while all these other companies I saw were like kind of, like just shuttering their businesses and just in defensive mode and preservation mode, I think preservation mode is a very dangerous place to be. And I think the more resources a company accumulates, the more they start worrying about losing things. Like a parent with an overactive amygdala, worrying if the child is gonna then putting the helmet on the child before they go outside, you're worried something's gonna happen and something they never lived their life. Like, you gotta the same thing with a company. You gotta be concerned, but not so concerned that you protect the company from itself and you're afraid to do anything and you're just preserving resources. And actually that's the worst possible thing, ironically, for shareholders. Right. Shareholders need the company to grow.
Right. So this weird like obsession sometimes that some people have with serving shareholders, it's not actually, it's not in the shareholders' best interest. They need companies to create value, and therefore they need to be focused on doing new things people love. That's what needs to happen to create value. Si vemos aquí la exposición que nos hace el CEO para Airbnb, compañía que todos identificamos y conocemos, y bueno, pues la verdad es que ni nos acordamos qué está pasando con ellos, pero si nos vamos y los investigamos, pues vemos que sus rentas de casas se cayeron en su gran totalidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a ir a quedar en una casa ajena en donde a mí me da desconfianza el cuidado que se haya tenido para recibirme? Yo no voy a ir a rentar una casa que muy probablemente exista microbios y me contagie. Entonces, por lo tanto, pues se cancelaron y se acabaron las rentas de casa. Y entonces él, en esa primera presentación que hizo semanas de haber iniciado la pandemia, pues él estaba incierto, él no sabía qué hacer. Hoy veo esta presentación que hizo y me da mucho gusto. Es una empresa que está aprendiendo a adaptarse, está buscando opciones, está innovando. Él es uno de los socios fundadores que innovó en el modelo de renta de casas de Airbnb. Ellos innovaron apenas hace 10 años. El día de hoy les toca volver a innovar y es lo que está mencionando, de que innovar o morir. Andy Grove. ¿No? Vemos, por ejemplo, los mismos casos en temas del e-commerce. El e-commerce en Estados Unidos, veamos esta gráfica de cómo ha sido su comportamiento, de cómo en el 2009 el 5.6 de las compras globales en los Estados Unidos en las tiendas de retail sucedían por internet. El día de hoy, el 27% de las ventas de retail están sucediendo por internet, lo cual quiere decir que 1 de cada 3 ventas es por internet. Y en México, veamos la oportunidad que tenemos. En México teníamos que el 2% sucedía y el día de hoy estamos por encima del 5% de las ventas, lo cual quiere decir que México seguramente en los meses posteriores continuará creciendo. ¿Por qué? Porque nos agarró descuidados. En su cadena de suministro todavía existen muchas oportunidades de mejora que ahorita están sucediendo y el efecto lo vamos a ver con que esta tendencia va a ir en crecimiento. Y sabemos todos, y aparte de algunas otras pláticas que hemos escuchado aquí en Trade Talks, sabemos lo que significa innovar o morir. Es un momento de decidir. Es un momento de aprender de los demás, así como dijo ahorita el CEO de Airbnb. Tienes que escuchar a los demás. Un buen líder, él nos dijo, es el que aprende de los demás. Es el que escucha. Pero para poder ser un buen líder, necesitas entrar a un estado de mentalidad en donde tú sabes que tienes que innovar para existir. La mentalidad del líder será la que cambie la mentalidad de la empresa, o la mentalidad de tu equipo, o la mentalidad de tu grupo, o la mentalidad de quienes tú influyes. Vemos algunos casos de las mejores empresas para innovar en este año. Y si vemos estas 20 compañías, pues 18, 17 de ellas son empresas que pertenecen a la tecnología. Vemos a un Walmart, a un Nike, a un Tesla, que pudiéramos decir que no son empresas de tecnología, pero vemos, por ejemplo, cómo Nike ha ido creciendo, pero ha ido cerrando sus tiendas físicas. Y quienes siguen a Nike de alguna manera, vean cómo ha mejorado su tienda electrónica. Su tienda electrónica es ahora virtual. El zapato tú lo diseñas como gustas. Lo pones al color que gustes, le haces la combinación que gustes
lo armas a tu preferencia y pides que te lo entreguen en casa. Ese es innovador. Walmart, el mismo caso. También está preocupado por hacer las cosas diferente y aparte de ser la tienda de la esquina de tu colonia, también ser una tienda que cumpla con lo que tú necesitas. Y Tesla, pues qué decir, en el caso de las empresas, la apuesta el día de hoy es convertirse en digital. Es en donde todas las empresas están ahorita apostando. Quien no se convierta en una empresa digital se va a quedar atrás. Vemos a Tesla, comprar un auto es tan sencillo como picar 5 clics y te lo vienen y te lo entregan a tu casa. ¿Cuándo íbamos a imaginar que a través de una plataforma íbamos a comprar un coche? Así de fácil. Le picas los 5 clics y te lo traen y te lo entregan en tu casa. En una semana, ¿no? Y vemos cómo General Motors y Ford se quedan atrás porque Tesla avanzó más rápido que ellos. Y veamos el comportamiento ahora en el valor de las acciones de su empresa. Y vemos cómo durante la pandemia, un Tesla, de estar con un valor de sus acciones por debajo de los $100, el día de hoy ha llegado a los $500. Y vemos la comparación con un General Motors durante la pandemia, como de estar arriba de los $35, $40, el día de hoy está en 30. Y en el caso de Ford, de andar en los $10, ahorita está en los $7. Aquí la importancia de innovar. Ahí es cuando podemos medir y decir, oye, una empresa innovadora que ve para adelante y una empresa tradicional que le cuesta mucho trabajo innovar. Vemos el caso de Apple y de Microsoft. Ellos han sido competidores. Muchos no los entendemos por qué compiten, pero bueno, ellos han sido competidores y se han peleado por el mercado. Han sido enemigos incluso. Quienes hemos visto la película de la historia de Apple y hemos visto también algunas historias de Microsoft, vemos cómo ellos en los años 80 tuvieron grandes diferencias de la forma de hacer negocio y nunca se pudieron unir. El día de hoy siguen separados, con estrategias diferentes, innovando diferente. Esta es cómo cada una de las empresas que pareciera que participan en el mismo mercado, ellos han entendido la importancia de la diferenciación. No pueden convivir juntas, pero cada una de ellas se ha hecho especialista en su mercado. Microsoft en lo profesional, en materia de negocios, y Apple se ha invertido en lo personal, en cómo tener una cercanía con las personas y facilitar la vida de las personas. Vemos aquí la conducta de ambas empresas y veamos qué tan importante ha sido el que ellas definan su rumbo y que se complementan. Vemos el caso de Amazon y de Walmart, competidores. Se dice que Amazon ha acabado con las tiendas de retail, pero la verdad es que Walmart se ha fortalecido siendo retail. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una empresa innovadora como Walmart no se ha dejado vencer por Amazon, que es el que trae el liderazgo en innovación. ¿Y qué ha hecho Walmart para ello? Pues aparte de jugar en la cancha de los precios bajos, pues ha mejorado la experiencia de visitar una de sus tiendas. Y ha mejorado muchísimo en la atención personalizada de los empleados de la tienda, de cómo te reciben, de cómo te atienden, de cómo te guían por la tienda y que tengas una excelente experiencia. Se ha incursionado igualmente Walmart y está por lanzar una de las aplicaciones más agresivas para competir contra Amazon Prime, en donde en algunos meses vamos a ver cómo la aplicación de Amazon va a estar a nivel de competencia, perdón, la aplicación de Walmart va a estar a competencia de Amazon y vendrá una batalla entre ellos mucho más agresiva que lo que tenemos. Pero aquí vemos cómo a ambas empresas les ha ido bien. Este es el resultado
de lo que representa la innovación, la guerra, la batalla, el liderazgo, el coraje por estar presente. En el caso de Zoom y de Cisco, Zoom nació de Cisco. El CEO fundador de Zoom era un desarrollador de tecnología para Cisco. En Cisco comenzaron a suceder muchas cosas con Webex, él era líder de proyecto en Webex, comenzaron a suceder muchas cosas en las que él mismo no estaba de acuerdo y él decidió salirse, fundar su propia empresa y apostar en Zoom. Resulta que el día de hoy, Zoom se ha convertido en la estrella del negocio de la comunicación virtual y en el caso de Cisco, pues ha perdido espacio y lo único que ha hecho es ir perdiendo su valor de mercado. Aquí la diferencia. Les voy a mostrar otro video de qué significa agregar valor. What's the best piece of advice you've ever done? I've had so much, but I think one of the most important ones was early in my life. One of my mentors named Jim Rohn said, Tony, all you have to focus on in your life is find a way to add more value than anybody else does, and you'll never have to worry about anything. Be the person that does more for others, and life will just be anything you want out of it, really is what it is. And he also said the way to do that is every day work harder on yourself than anything else. Because if you become more intelligent, more valuable, more skilled, you can add more value to other people. Agregar valor. ¿Qué es la persona o la empresa que tú quieres ser cuando la pandemia acabe? Debemos de aprender a definir que existimos y estamos para agregar valor. Si no agregas valor, no tendrás razón de existir. Si no innovas y encuentras tu espacio en tu sector, en tu ambiente, en tu grupo de trabajo y agregas valor, no va a haber razón de existir. Y esto lo podemos aplicar a los empleos, lo podemos aplicar a las empresas, a las carreras profesionales, en donde va algo que cambia en esta pandemia es la percepción de la utilidad de las cosas. ¿Cuántas veces ustedes a lo mejor han abierto el closet de su guardarropa en estos meses y se preguntan y dicen, ¿cuánto hace que no adquiero una prenda nueva? ¿Cuánto hace que no me compro algo nuevo? Y la pregunta inmediata o la respuesta inmediata que viene a nuestra mente es, ¿y para qué la quiero? No la necesito. Eso es agregar valor. La pregunta será, ¿agrega valor o no agrega valor? Si agrega valor, lo necesito. Si no agrega valor, pues no lo necesito. Y lo mismo será con el proveedor de servicio, y lo mismo será en tu empleo, y lo mismo será en la empresa, en los artículos, en todo lo que comencemos a valorar a partir de la pandemia, serán las decisiones que estemos tomando. Los dejo con esta última reflexión. Y bueno, lo importante de que hoy busqué transmitirles es la sección de lo importante que es considerar que estamos jugando en un juego infinito. Necesitamos entender que esto no acaba, es un proceso que tenemos que aprender a seguir, un proceso que tenemos que encontrar la motivación. Si nos desmotivamos, no avanzamos. Si nos duele, no avanzamos. Esto no nos debe de doler, nos tiene que abrir nuevas oportunidades, dejar atrás lo que nos gustaba antes y entender o darnos la oportunidad de entender lo que a partir de la pandemia nos va a gustar. Antes me gustaba la nieve de chocolate, hoy me sigue gustando la nieve de chocolate. Pues no cambió, pero ya lo evalué. Ya valoré si en realidad mi mejor conveniencia es continuar con la nieve de chocolate. A lo mejor, y durante la pandemia entendí que yo no ocupo comer nieve. Y entonces, por lo tanto, ya no necesito la nieve de chocolate.
con esto termino. Así es de que muchísimas gracias por el espacio, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y bueno, yo encantado de poder estar aquí con ustedes compartiendo esta serie de reflexiones y de puntos que me dieron oportunidad. Así de que muchísimas gracias. Tania, no sé si Sí, me ayudas. gracias, contador. Gracias. Sin duda, este proceso en el que estamos enrolados actualmente nos va a dejar muchísimas lecciones, muchísimo aprendizaje y sobre todo el aprender de esa incertidumbre que tenemos de qué va a suceder después, ¿no? Sobre todo, no tenemos certeza ahorita de lo que va a suceder, pero sí que tendremos que hacer grandes cambios y cambios sustanciales. Y esto nos ha indicado que el papel de la tecnología y la digitalización va a generar nuevas áreas importantes dentro de la economía incluso. Y aquí nos gustaría conocer su perspectiva respecto a si la digitalización va a ser una herramienta o se va a volver una herramienta esencial en todo proceso de trabajo, llámese trabajo, llámese recreación, llámese educación. Entonces, justamente usted, ¿qué opina respecto al encaminar nuestra vida a una vida digital? Tenemos varias opiniones que tenemos que ir cerrando filas en ellas y poder concentrarnos en lo importante, en la realidad. Cuando nació el Internet, 1990, bueno, el Internet no nació en el 90, cuando tuvimos acceso a Internet de manera fácil, 1990, empezábamos a ver que se abrían oportunidades nuevas. A lo mejor no lo previmos y hablábamos de 20 años adelante. Llegó el 2000 y fue la gran crisis de las tecnologías. El año 2000 implicaba que las computadoras se iban a parar porque el dígito no lo iba a reconocer y se iba a convertir en un caos. No veíamos todavía lo que venía. 2010, todavía estábamos en el aprendizaje, traíamos los móviles en nuestras manos y comenzábamos a convivir con los móviles en mano. 2015, decíamos, qué raro, ¿verdad? Como que es un punto del antes y el después. Y 2015, fíjate que cómo tengo cosas de acceso y ya tengo esto y tengo el otro. 2020, no imaginábamos lo que venía. Veíamos a lo mejor nosotros el 2025 como el siguiente punto en el que nos iba a marcar un cambio. Pues resulta que se adelantó y se vino de manera impactante al 2020. Nos aceleró el cambio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cambiar o vamos a morir. ¿Nos subimos a la era digital o nos subimos a la era digital? No hay otra opción. El hacerlo manual ya no existe. Si todavía lo seguimos haciendo, ve pensando cómo lo vas a cambiar, porque ya no existe. Oye, pero que en mi ambiente todavía existe porque yo soy tradicionalista. Ve pensando diferente, porque te van a ganar. O ve pensando cómo te sumas a un proyecto en el que tu vecino va a crecer exponencial y tú te vas a quedar a un lado en el que vas a brindar servicio a un nicho muy específico. Ahorita Simon Sinek lo dijo en su video, dice, ¿qué pasó con las cafeterías que en Estados Unidos le llaman el mom and pop, ¿no? El mom and pop coffee shops, las cafeterías de la colonia. ¿Qué pasó con ellas cuando llegó Starbucks? Pues llega Starbucks y viene a cerrar a las mom and pop shops. Pues resulta que algunas de ellas innovaron, cambiaron y comenzaron a dar un servicio diferente para un nicho muy específico en donde ese nicho se sentía a gusto. Y entonces hay que encontrar esos nichos. Si tú decides no cambiar y no subirte a la era digital, pues encuentra tu nicho que va a soportar tu negocio, ¿no? Y lo último complemento, una pared que tenemos enorme es la edad. Decimos, es que yo ya tengo una edad en la que ya no entiendo. Híjola, hay que entender, no nos podemos quedar atrás. Así es. Y sobre todo, en cuanto a la reactivación económica, estas reservas estratégicas que ahora se tendrán que enfocar las empresas y los países en dotarse de tecnología y de la información necesaria para poder seguir operando. Aquí tenemos una pregunta de Juan Antonio Preciado que nos pregunta cómo convencer a las empresas o a las pequeñas
empresas y negocios a encaminarlos a la modernidad o innovación digital? Bueno, sí, depende del rol que estemos jugando. Yo creo que tenemos que hablar del tema de manera más fluida y tenemos que ser promotores del cambio. Esa es una tarea que tenemos. Si a nosotros nos toca platicar con nuestras familias, nos toca platicar con amigos, nos toca platicar en cualquier círculo en el que tengamos la oportunidad de compartir, tenemos que promover el cambio. Tenemos que ser nosotros los motores. Tenemos que reconocer a todos de que estamos viviendo en una nueva realidad. Le tenemos que preguntar a nuestro amigo si él ya ha pedido sus comidas a través de alguna aplicación de entregas a domicilio. Y si dice que no, entonces hay que explicarle cómo lo haga, invitarlo a que lo haga. Nosotros tenemos que decirle a nuestro amigo que si él ya hizo una compra a través de internet, si nos dice que no, hay que invitarlo a que lo haga. Y de esa manera estamos creando un ecosistema que nos convertimos todos en usuarios de la tecnología. Y de esa manera, las empresas no va a quedar otra opción más de que invertir. Invertir en tecnología, invertir en la transformación digital. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad para que las empresas reaccionen, para que las empresas puedan dar continuidad a sus negocios y que se suban al juego infinito. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta de Jesús Estrada. ¿Cómo será esta nueva normalidad aplicada a la logística, que es el campo en el cual jugamos? Bueno, hay un caso que tampoco lo olvido. Hace algunos años me tocó estar en Bruselas en una de las conferencias con el director general de la OMA. Y me llamó mucho la atención que él en 2014, 2013, dijo en la reunión que su visión de él era de que el comercio exterior y la logística entre los países sucediera de una manera virtual, en donde la documentación sucediera de una manera virtual, de una manera electrónica, y que todo el intercambio de información tenía que suceder en un centro, en un hub global, en donde todos los países se comunicaran y que desde ahí se repartiera la información para la distribución de las mercancías y la liberación en las aduanas. Y bueno, pues yo en aquel entonces, de verdad, y hace apenas 7 años, 6 años, lo escuché y dije, claro que es posible, se puede, pero la pregunta es ¿cuándo? Tendrían que suceder muchas cosas para que pudiera ser esto una realidad. Pues hoy que hemos ido avanzando en tiempo y que se nos vino este aceleramiento por pandemia, pues yo creo que lo estamos haciendo el día de hoy. Estamos trabajando la logística de manera virtual. Estamos nosotros como Grupo Gamas, incluso, y puedo hablar por mi empresa, estamos realizando logística pues de manera virtual. Todo sucede electrónico. Cuando nos fuimos a casa todos, ¿qué fue lo primero que agarramos? Computadora. Y segundo, los papeles. Algunos ni los llevamos, los dejamos ahí para regresar por ellos después, porque era más importante la computadora. Entonces yo creo que lo que hoy tenemos es bastante, y lo que está por suceder todavía será mucho más. Tenemos que entender que la logística y la liberación en las aduanas va a suceder, está sucediendo y va a suceder cada vez más de manera electrónica, en donde los países se comunican, intercambian información, el tema de análisis de riesgo sucederá de manera automática, preventiva, y todos para nosotros será algo normal. Muchas gracias. Pues por nuestra parte sería todo. Creo que abarcamos todas las preguntas que nos hicieron nuestros participantes. Le agradecemos su presentación, contador, como siempre, excelente la información que nos comparte. Y agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy y les deseamos un excelente fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, Tania, por las preguntas. Gracias a todos por las preguntas. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos de COMCE Nacional, que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias a todos Grupo Gamas, que también nos acompañan, nuestros clientes de Grupo Gamas, nuestros amigos que nos dedican este espacio. Es un honor tenerlos aquí y compartir esta mañana de viernes con todos ustedes. Así de que muchísimas gracias. Tengamos todos un excelente resto de viernes y un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos, buen día. Gracias. Adiós.